Pero a esta hora, aún en punto, iniciamos también o continuamos, sobre todo nuestra jornada de entrevistas en Hispano Informa. Vamos a conocer detalles de un informe presentado titulado Educación Mortal, Crisis Sistemática. Fue una recopilación presentada por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá. Fue presentada recientemente ante la Comisión de Educación del Legislativo. Y vamos a mostrar un poquito detalles, más que todo, cómo se levanta el informe, qué refleja el mismo y obviamente las atenciones a las cuales deben dar las autoridades. Para esto doy la bienvenida a Vanessa Gaitán, y a Jóvenes Unidos por la Educación. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A ver, tengo entendido que fue presentado ayer casualmente en la Comisión de Educación. Sí, ayer en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, estuvimos presentando este informe realizado por FUESPA y Jóvenes Unidos por la Educación como respuesta a la urgente necesidad de visibilizar un problema y una crisis urgente, humanitaria y sistemática que está ocurriendo en la comarca Nove Buglé, en donde en los últimos 25 años han muerto entre 55 y 70 personas por ahogamiento en ríos, con una concentración alarmante de casos en menores de edad que solo estaban buscando ejercer su derecho a la educación. Cuando tú me das un titular como este, Educación Mortal, Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles, solo en la comarca Nove. Correcto. O sea, me estás hablando que en los últimos 25 años, solo en la comarca Nove han muerto entre 55 a 70 personas. Sí, y mencionando como epicentro de esta tragedia el río Cricamola, en donde han muerto un montón de niños, incluidos también docentes. Hablando de cifras, solo en junio de 2024 murieron 4 niños intentando llegar a la escuela. De 2018 a 2025 tenemos documentados más de 20 muertes. O sea, aquí el patrón es claro. El 80% son menores de edad y el 60% tenían entre 5 y 12 años. O sea, y el factor que los une todo es yendo a buscar educación. Correcto, y es por la infraestructura que no es segura. Estamos hablando de que cruzan puentes, mejor dicho, ríos crecidos, no hay puentes, no hay infraestructura segura, entonces estos niños se tienen que enfrentar todos los días a esto. A mí me llama la atención que solamente la comarca Nove Buglé han hecho esta compilación de muertes por ahogamiento y en su mayoría me dice son menores de edad. Menores de edad, de 5 a 12 años. ¿Qué acciones puede tomar, bueno, aparte del Meduca, obviamente, otra, porque tú me dices claramente, Vanessa, aquí el factor determinante son la falta de infraestructura? Nos ha tocado ver, inclusive en los medios, Vanessa, cómo se tiran estos niños por esa tirolesa, unos por los vados, otros por puentes colgantes, otros por puentes que tienen que agarrarse porque los tablones ya se dañaron, y abajo un río de verdad que prácticamente no perdona a nadie con las crecidas que vemos. Y sobre todo las jornadas que ellos tienen que caminar, porque son áreas de difícil acceso y tienen que caminar tramos muy largos. Sí, nosotros en el informe hacemos una serie de recomendaciones graduales, desde 0 meses hasta 5 años, como sugerencia de lo que se podría realizar. Más que todo lo que pedimos primero es que se declare una emergencia territorial por violación de derechos en trayectorias escolares. O sea, estamos hablando de que ponemos a los niños a elegir entre vivir o entre estudiar, y esto no puede seguir así. También que construyan los 8 zarzos que fueron prometidos. 8 zarzos, solo la comarca Nove. Sí, fueron prometidos para construirlos con el presupuesto de 2025. Ya se está acabando el año y esto no se ha realizado. En el 2025, esto es el Ministerio de Obras Públicas. O sea, en el 2025 el Ministerio de Obras Públicas tenía presupuestado o había pactado o se había comprometido. Se había comprometido a incluirlo en el presupuesto 2025. El presupuesto del 25 que se está acabando. 8 puentes zarzos para la comarca y ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, lo importante aquí es que demos visibilidad a esta crisis. Tenemos que luchar por nuestros niños que solo quieren estudiar. Si el Estado no hace nada, si el mundo no nos mira y si nosotros como sociedad civil panameña no exigimos rendición de cuentas, ¿quién va a proteger a estos niños que solo quieren estudiar? A mí me llama la atención que tú dices o estudiar o vivir, cuando tiene que ser un complemento, estudiar para vivir. Sí, también estamos hablando de violación de derechos, porque el derecho a la vida y el derecho a la educación no debe ser una opción, tienen que ser los dos. Hablamos, por ejemplo, de Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, artículo 6, derecho a la vida, artículo 28, derecho a la educación.
Entonces no podemos seguir así, tenemos que buscar la forma de proteger a estos niños y visibilizar esta crisis humanitaria sistemática que está ocurriendo en la comarca Nuevo Buglé. A ver, esto con el tema de la comarca, con DESPA y también Jóvenes Unidos por la Educación, imagino que también está haciendo algunos otros estudios para presentar posteriormente de otras áreas de difícil acceso. ¿Por qué? Porque el problema no solamente es la comarca, áreas de difícil acceso, hablamos de provincias, inclusive aquí en Panamá, áreas de difícil acceso en donde los niños también tienen que esperar que un vado, o un puente, o un zarzo, o un colgante baje el nivel del agua para poder también pasar. Aparte, hombre, aparte de los tramos de donde vive esa criatura hasta donde llega, hasta donde está el colegio, solo 1, 2, 3 acompañados y son niños. Sí, o sea, podríamos imaginar caminar 8 horas para llegar a la escuela y cuando venimos de vuelta el río está crecido y ¿cómo volvemos a nuestras casas? Habría que esperar, lo que piden es esperar, pero la tarde está bajando, está oscureciendo y obviamente el niño es niño, va a ver de qué forma puede pasar para poder llegar, viene con hambre también y tiene que hacer tareas. O sea, al final, según el estudio que le ha presentado usted, que no es nuevo, porque esto lo vemos todo el tiempo, ya había compromisos y ha habido compromisos que no se han cumplido. Sí, es que lo que está pasando es que este tema se está silenciando y eso no es lo que queremos que pase. Por esto es que lo presentamos ayer a la Asamblea de la Comisión de Educación porque queremos visibilizarlo. ¿Qué ha dicho la comisión? Dijeron que recibieron de forma muy positiva este estudio, dijeron que le van a dar seguimiento y llevarlo a las autoridades competentes. ¿Es de estricto cumplimiento hombre, es el factor determinante en todo esto, es la falta de infraestructuras seguras para esos muchachos? Sí, ese es el principal problema, pero esto es una crisis sistemática. O sea, estamos hablando de que en la comarca Nuevo Buglé también hay 78.2% de pobreza, hay un 93.8% de pobreza multidimensional. Entonces son muchos factores que agravan esta situación y en el futuro, si no hacemos nada, estamos hablando en 5 años de 15 a 25 muertes. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, para entender el concepto, ¿a qué se refiere, Vanessa? No solo estamos hablando de que falte dinero, estamos hablando de que falta, digamos, agua potable, salud, servicios básicos. Entonces, todo esto agrava la situación y sin contar el cambio climático. Bueno, sí, es una realidad. En lugares en donde antes no se inundaba, usted ve las inundaciones y va a decir a las autoridades y lo primero que te dicen los residentes, nunca pasaba en no sé cuántos años que tengo de vivir aquí. Bueno, está pasando. Está pasando y nos llama casualmente a reformular los patrones de seguridad y asistencia civil. ¿Qué otro punto arrojó el informe, Vanessa, por favor? Bueno, en el informe, más que todo, nosotros nos centramos en visibilizar esta problemática que afecta a la comarca Nuevo Buglé. Realizamos una metodología con datos cualitativos y cuantitativos. No solamente son las cifras, también los testimonios de las poblaciones, de los docentes que también están siendo afectados por esta situación. Porque también hay casos de docentes que han fallecido por sus estudiantes. Ahora, en el caso de los docentes también es delicado. No puedo decir que es más delicado, no. También es delicado tomando en cuenta que áreas de difícil acceso, con una compensación para que el docente se traslade a dar clases, está el famoso, los viáticos por área de difícil acceso, que cuando bajan a las regionales resulta y pasa que no han llegado los cheques que hay que pagarle. Y quedan también ellos pendientes con estos pagos, quedan, como se dice, viviendo del fiado en los lugares que tienen que pagar por lo menos la renta, la comida y demás, que no han podido. Sí, y es que si esto sigue así, los estudiantes van a terminar abandonando la escuela, van a estar excluidos del sistema educativo. Es lo que no se quiere, la deserción y los docentes tampoco van a querer ir a la comarca Nuevo Buglé a dar clases, porque es un riesgo de vida. Y esto no puede seguir así. 25 años. Entre 55 y 70 personas han perdido la vida por el tema de ahogamiento. Sí, y esto sin contar un subregistro, porque hay casos que no han sido documentados. Estos son los que se documentan en los medios. Más de 15 medios de comunicación. En medios de comunicación. En reportes de SINAPROC, en testimonios comunitarios, pero hay un subregistro que sí. Niños que nunca llegaron a la casa y... Entonces el problema es mucho mayor. Es mayor. Vamos a estar pendientes. Luego de aquí, de la comisión que fueron ayer, ¿a dónde pretenden ir a otro ente a presentar detalles de este informe, Vanessa? Este fue el inicio. Nosotros nos estaremos comunicando por las redes sociales, @Jóvenes Unidos por la Educación, porque es muy importante visibilizar este problema que aqueja a nuestras comunidades indígenas. Bueno, vamos a estar pendientes. Vanessa Gaitán, Jóvenes Unidos por la Educación. Ayer se presentó este informe ante la Comisión de Educación. La preside el diputado